Marcos capítulo 16, versículo 15. Gloria al Señor. Amén. Voy a leer aquí en la versión Reina Valera, porque esta versión... estaré buscando la versión Reina Valera. Algunos podrán tener otra versión. La versión lo que significa es que son los mismos versos, pero en distintas palabras. Gloria al Señor. Y la más común, Reina Valera de 1960. Gloria a Jesús. Marcos 16, versículo 15. Amén. ¿Dónde está? Dice, y la palabra de Dios será leída en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Y dicen así las letras. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y quiero volverlo a leer y luego vamos a pasar al versículo 21. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Repita conmigo esta frase. Predicad el evangelio. Predicad el evangelio a toda criatura. Y dice el versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Gloria a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus palabras, Señor, que ellas son benditas, reales y verdaderas. Y cada día nos hablan a nuestra vida, Señor. Te pido, Dios, que tú nos edifiques en tu palabra y nos edifiques en tu verdad, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para poder ponerla por obra conforme a tu propósito en gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Y yo quiero estar predicando o hablándoles unos minutos bajo el tema prediquemos a Cristo. Yo quiero que usted le diga al hermano que está a su lado, prediquemos a Cristo. Prediquemos a Cristo. Amén. Y antes de, siempre me gusta poner en contexto de lo que vamos a estar hablando. Y el libro de Marcos es considerado como, por muchos eruditos de la palabra, muchos estudiosos, como el libro más importante en todas las Sagradas Escrituras. Y para ello argumentan dos razones fundamentales. La primera de ellas es que de los 4 evangelios que menciona las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, aunque es el segundo en orden aquí en la palabra, fue el primero en ser escrito y por lo tanto es el más antiguo. Y este evangelio recoge en esencia lo que fue la vida de Jesús en la tierra. Por otro lado, la segunda razón, se cree que Marcos recopiló toda la historia de Jesús, de lo que escuchó oír hablar de Pedro, quien fue un testigo presencial de la vida de Jesús en la tierra. Y por lo tanto, Pedro constituye, además en toda la cosmovisión de la iglesia cristiana, la fuente principal o a partir del cual surge la iglesia cristiana. Entonces, el evangelio de Marcos pone énfasis o interés especial en hablar acerca de lo que hizo Jesús en la tierra, de sus actos y la manera en que él se dirigía. Por otro lado, el libro de Marcos, al presentarnos a Jesús en su completa realidad, en su
en su humanidad, es el evangelio más estudiado por todas las personas que se dedican a la historia de la vida de Jesús y también del mundo cristiano. Amén. Entonces, el evangelio de Marcos en su totalidad nos genera a nosotros ese poder, nos da a nosotros esa impresión del poder sobrenatural sorprendente con el que operaba Jesús. Amén. Entonces, también es bueno aclarar un dato interesante, porque como los mensajes se suben a las redes y siempre aparecen unos cuantos que están buscando no, que eso no lo dice el antiguo, que eso no lo dice el verso de aquel. Entonces es bueno aclarar que este pasaje que acabamos de leer, que se encuentra en el libro de Marcos, su capítulo 16, versículo 15, en los textos más antiguos, estos pasajes a partir del versículo 9 no aparecen. Entonces, los comentaristas argumentan sobre esta cuestión de que hay varias razones por las cuales no aparecen. La primera de ellas es que pudo tratarse de que Marcos hubiera muerto. Ese es uno de los argumentos que dan. Y por lo tanto hubo una segunda persona quien agregó estos últimos versículos. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiosos argumentan que aunque estos versos no aparecen en las versiones más antiguas, que es la que conserva la Iglesia Católica, aparecen en el 99% de los escritos griegos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, muchos dicen que puede ser que esta parte del evangelio se haya perdido a razón de la persecución de la iglesia y muchos otros contextos históricos que habría que escudriñar para poder llegar a esta conclusión. Ahora bien, en lo que a mí respecta y a lo que debe respetar o importar al pueblo cristiano, es que la palabra de Dios trae confirmación y evidencia de que fue inspirada por Dios. Amén. Entonces, una de las razones de que la palabra es inspirada es que trae convencimiento. Gloria al Señor. Entonces, en sentido general, este libro pone interés particular en hablar acerca de la obra de Cristo. Amén. Y cuando nosotros vemos este hermoso pasaje de las Escrituras, Jesús está reunido con sus discípulos ya después de la resurrección, y Él le está dando un mandato a los discípulos. Y el verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces a mí me llama mucho esto la atención, porque en los últimos tiempos la fe del creyente está siendo amenazada y desviada, no por las circunstancias actuales, sino porque se ha hecho mucho más fácil hablar de la gente que hablar de Cristo. Amén. Entonces, nosotros nos hemos desviado un poquito en escuchar lo que unos dicen de otros y acerca de lo que Cristo puede hacer. Gloria a Jesús. Y nos hemos vuelto fanáticos de lo que otros dicen acerca de otros y menos creyentes de lo que Cristo puede hacer en la gente para cambiarla. Amén. Aplaudan al Señor si quieren. Gloria a Jesús. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y cuando leemos este verso nos llama la atención dos palabras, y es la palabra predicar y la palabra evangelio. Y cuando yo busco en el diccionario la palabra predicar, me dice que es propagar o extender una doctrina o unas ideas, haciéndolas públicas y patentes.
Este término se define como propagar o hacer evidente o manifiesto algo. Y en segundo lugar también significa enunciar o expresar unas características acerca del sujeto de una oración. Y como todos sabemos, a nosotros nos enseñaron, ¿verdad?, que gramaticalmente hablando, la oración es el conjunto de palabras o el fragmento más pequeño que comunica una idea o de un discurso. Y se compone de dos características principales que son el sujeto y el predicado, ¿verdad, María? Gloria al Señor. Entonces, cuando a nosotros nos enseñan en la escuela que es el sujeto, se nos dice que es de quien se habla en la oración. Y el predicado no es más de aquello de lo que se dice o se habla del sujeto. Entonces, si estamos escudriñando este texto, ¿verdad?, yo quiero que usted le pregunte a alguien qué estás predicando. Pregúntele a alguien. ¿Qué estás predicando? El libro de Hechos, el que me conoce sabe que me gusta predicar con la palabra, ¿verdad? El libro de Hechos, su capítulo 5 nos dice, 5:42, que cuando los apóstoles fueron esparcidos, ¿verdad?, después de la muerte de Jesucristo, dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces el capítulo 8:4 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y el versículo 6 del capítulo 8 nos dice que y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, en otras palabras, la escritura nos está diciendo que, por otro lado, antes de dar este contexto, la palabra evangelio viene del término evangelium. Ese término era utilizado o se utilizaba la palabra evangelio cuando en la época antigua, luego que iban a la guerra, los soldados o los mensajeros que llevaban las noticias iban por el pueblo anunciando que había ganado la batalla. Y en unos pocos versos de la palabra se utiliza como en un contexto de cuando el pueblo de Israel perdió alguna batalla o alguna guerra. Ahora bien, este término significa buenas noticias. En otras palabras, Jesús le dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero Jesús no le está diciendo, id por todo el mundo y prediquen lo que ustedes quieren. Él le está diciendo, id por todo el mundo y prediquen las buenas noticias acerca de mí, que yo he venido a vencer. Gloria a Jesús. Entonces nos hemos como confundido un poquito en relación a eso. Hay poder en Jesús. Y quiero decir también esta parte. Dice la palabra del Señor en el libro de 1 de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga a nosotros, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Y dice la palabra en el versículo 21, pues que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Aleluya. Y esto a veces es un poquito como difícil de digerir o quizá difícil de entender para el que no cree en Cristo. Pero a los que se salvan, dice la Escritura, esto que nosotros predicamos es poder de Dios. Amén.
Entonces, en este sentido, el objetivo principal de toda predicación debe ser la proclamación de la persona y la obra del Señor Jesucristo, que Dios, mediante carne, ¿verdad?, se hizo carne y dio su vida por nuestros pecados, pero no solamente que dio su vida por nuestro pecado, sino que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y a través de esa sangre nosotros hemos sido justificados delante del Padre. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y hablando de la predicación, en el sentido teológico hay dos términos importantísimos que me gustaría también expresar. Y por el uso y costumbre que se le ha dado a la predicación, se divide en kerigma y didaqué. Uno se distingue de otro. En el primero, Dios es quien llama a los seres humanos a una decisión de creer. Amén. Entonces, esta es conocida como la predicación misionera. En este sentido, también llamada evangelización o evangelismo. Y tiene como objetivo fundamental llevar a la nueva vida en Cristo al creyente y al no creyente. Amén. Y por otro lado, la didaqué también es conocida como la predicación edificante, a través de la cual esta predicación tiene como propósito edificar la fe del creyente. Por eso cuando Pablo le escribía la carta, hay en una que dice, para que tu fe no falte. Y todas las cartas, cuando usted lee las cartas y el contexto de las cartas del apóstol Pablo, las cartas fueron escritas para edificar la vida de los creyentes de aquella época o de las iglesias que se encontraban en diversas situaciones debido a la persecución, o que algunos se habían desviado, gloria al nombre de Jesús, de lo que habían aprendido o de lo que le habían enseñado. Gloria al Señor. Entonces hay algo importantísimo de la predicación, que en la predicación edificante uno se expone un texto bíblico, ¿verdad? Y todo su significado. Pero también hay algo que sí quiero resaltar, que es que a través de la enseñanza de la palabra de Dios se pone la fe y la vida del creyente en evidencia. Lo que tú predicas pone de manifiesto tu vida. Lo que tú predicas evidencia lo que tú estás pasando. ¿Sí? Aleluya. Pero en todo caso, la predicación, sea misionera o edificante, debe tener como objetivo principal el enseñar a Jesucristo. Amén. El predicar a Jesucristo. Y entonces, tú sabes, yo meditaba mucho sobre estas palabras y yo decía, pero ¿y qué es lo que está pasando entonces? Y es que la gente no quiere ser predicador de la palabra. La gente quiere ser expuesto, exhibido. La gente prefiere ser seguidor de Cristo y no servidor de Cristo. Por eso cuando Ananías recibe por orden de Dios que vaya a orar por Pablo, ¿verdad? Cuando fue recién convertido, le dice Jesús, le dice Dios a Ananías, mira, ve. Ananías no quería ir porque tenía miedo de la vida que tenía Pablo. Perseguía a la iglesia. Y Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Y yo le mostraré lo que tiene que pasar a causa de mi nombre. Gloria al Señor. Yo le mostraré, dice la versión, nueva versión internacional, lo que tendrá que padecer por mi nombre. Entonces la gente no quiere padecer a causa de Cristo. La gente quiere ser motivada.
Entonces, lamentablemente, y tengo que decir esto, nosotros no hemos sido llamados a motivar a la gente. Entonces hemos cambiado la predicación por sermones de motivación. Y no es motivación, es predicación, salvación y arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. Y como el pueblo, como mucha gente ha dejado de escuchar a Dios a través de su palabra, entonces han estado escuchando lo que Dios no está diciendo. Porque entonces viene un grupo de gente, vamos a llamarle incircuncisos, que no tienen testimonio, que no tienen vida cristiana, que te van a Wikipedia y están aquí predicando gnosticismo, esoterismo y ocultismo, y como son unos expertos, entonces te mezclan un versículo de la Biblia con una frase mágica, y como no escudriñamos las escrituras, le decimos amén a eso. Entonces, el que es entendido en la palabra sabe que hay algo raro. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. A mí me gustó mucho porque estaba viendo los últimos mensajes y mira, y en todo el mes Dios ha estado hablando a través de esto. Gloria al Señor. Entonces, tú sabes lo que pasa, que la gente cree que cuando vienen aquí y te hablan mucho, porque esto no se trata de hacer mucha mueca. Cuando tú predicas enfocado en las escrituras, hay algo que se evidencia y es la manifestación del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu Santo no es bulla. La manifestación del Espíritu Santo es el convencimiento de tu pecado. Aleluya. Entonces la gente prefiere estar emocionada y no restaurada. Pero tengo que darte noticia. La motivación no te va ni a salvar, ni a sanar, ni a libertarte del pecado que te acusa. Es la manifestación del poder de Dios. Es su palabra que dice las escrituras en el libro de Hechos, su capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra lo más profundo de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro ser. Y allí expone, aleluya, si nuestros pensamientos son buenos y nuestras intenciones son correctas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿tú sabes lo que sucede? Que venimos aquí y nos vamos felices y contentos, pero entonces el diablo está haciendo de la de él y como le da la gana. Gloria al Señor. Y mientras nosotros no nos entramos en las escrituras y no le digamos y no le hagamos honor a lo que no es de Dios, entonces Satanás no va a salir de nuestra casa, no va a salir de nuestra familia, donde esté. Que el Señor lo reprenda. Entonces, me llamó mucho la atención porque Jesús comienza su ministerio en el libro de Marcos capítulo 1 y dice que él iba predicando el evangelio del reino. Y lo primero que él hace es que él entra a una sinagoga. Y cuando él entra a una sinagoga, allí había alguien que tenía un espíritu inmundo. Y me llamó mucho la atención porque dice que entrando en Capernaum y en los días de reposo, enseñaba en la sinagoga. Y muchos se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no sobre los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, reprendiendo, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamaba a gran voz y salió de él.
Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, cuando tú sigues leyendo las escrituras, se dan tres escenarios distintos. El primero es que Jesús entra a una sinagoga y hay una persona que tiene un espíritu inmundo. Y los escribas que están ahí dicen, pero ¿qué es esto que tiene este hombre? ¿Qué doctrina es esa y con qué autoridad él está echando fuera eso? Porque la palabra del Señor dice que no enseñaba como los escribas. Entonces los escribas estaban enseñando, pero aún enseñando no se habían dado cuenta que había gente que estaba endemoniada dentro de la congregación, dentro de la sinagoga. Jesús sale de la sinagoga y se va a la casa de Pedro. Y dice que la suegra estaba enferma y que tenía fiebre. Y Jesús inmediatamente fue, la levantó por la mano y ella inmediatamente recuperó de una vez, ¿verdad?, su estado natural. Y más tarde entonces dice que desde que se puso el sol, le trajeron a él enfermos y muchos que estaban endemoniados también. Y dice la palabra que él sanó a muchos y echó fuera a los que estaban endemoniados, echó fuera a los demonios. Porque es que hay gente que necesita sanidad y hay otros que necesitan liberación. Por eso es que cuando Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, el versículo 21 dice, o el mismo versículo 16 en adelante dice que y estas señales seguirán a los que creen. Y en el versículo 20 te dice que era evidente la manifestación del poder de la palabra del evangelio de Dios cuando los apóstoles predicaban, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay momentos que tú no puedes estar motivando al creyente, sino que tú tienes que darle palabra de poder. Y la palabra de poder está en las escrituras. No es en Wikipedia que está la palabra de poder, es en las escrituras. Es la misma palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que si venimos a la iglesia a motivar a la gente se va motivada, pero con el mismo diablo adentro. Entonces, el que da palabra de motivación, le da palabra de motivación al que está enfermo y manda terapia al que está endemoniado. Y aleluya, Dios mío. ¿Y qué es lo que tú estás hablando, Noemí? ¿Que no podemos ir a terapia? Sí, usted tiene que ir a terapia porque hay cosas que usted necesita ayuda, ¿verdad? Y todos. Ahora, el que es espiritual sabe cuando hay algo que es del reino de las tinieblas y cuando hay algo que es del cuerpo físico. Entonces, hay gente que está buscando medicación para lo que necesita liberación. Y los demonios no salen con medicina. Es con la autoridad del Padre. En el poder, en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Porque la gente se medica, pero el diablo sigue haciendo estragos. Aleluya. Y Jesús no jugaba con eso. Mira. El ser humano, uno como ser humano, uno pasa a veces por momentos y uno dice que, Dios mío, Señor, ¿pero qué es esto? Y a veces tú tienes que tener ese discernimiento espiritual y tú sabes cuando tú tienes que ir al médico, pero mira, hay cosas que tú tienes que reprender en el nombre de Jesús. Yo padezco de migraña y tengo que tomarme medicamentos para la migraña porque son unos dolores de cabeza que no quisiera usted saber. Y eso no se explica, el dolor de cabeza. Pero a veces cuando yo siento un dolor de cabeza extraño, yo tengo que orar y reprender. Porque a veces los demonios se manifiestan para oprimirte, se manifiestan como un espíritu de opresión. Y el que está en el Señor sabe
que hay cosas que son espirituales y hay cosas que son carnales. Aleluya. Y nosotros no podemos dejarnos amedrentar. Tenemos que actuar en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del Hijo de Dios. Por eso Jesús, cuando llama a los discípulos, les dice, les doy autoridad. Y en el tiempo antiguo, cuando usted comienza a escudriñar sobre esta palabra, ¿tú sabes por qué los escribas le dijeron al Señor, a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Porque ellos tenían ya como doctrina que para ellos poder ejercer autoridad sobre alguien, tenía que haber alguien que le había dado esa autoridad. Entonces Jesús le respondió con una respuesta muy astuta, pero lo que te quiero decir es que los escribas estaban preguntando con qué autoridad Jesús hacía esto, pero ellos no estaban cuando en el Jordán se abrió el cielo y dijo al Padre, este es mi Hijo amado. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y por eso, cuando llamó a los discípulos, le dio autoridad. Dice la palabra de Marcos en el capítulo 3, versículo como 15 en adelante. Y tú sabes por qué Jesús le dijo que le dio autoridad. Para que cuando fueran por las aldeas y le preguntaran, ¿con qué autoridad ustedes están haciendo esto? Ellos le dijeran, con la autoridad que me dio el Hijo de Dios, quien recibió la autoridad que viene del Padre. Aleluya. Entonces tú tienes la autoridad. Tienes que ejercer la autoridad. Mira, a mí de verdad que en los últimos días he dicho, Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando? Que la gente está como turbada y el COVID al principio tenía todo el mundo paranoico y vuelto loco y mucha gente estaban asustados, pero ya después que el COVID ya como que la gente lo ha soltado un poquito, ahora lo está deprimiendo otra cosa. Ahora es que tú vas al supermercado y casi no hay nada, o se lo llevan todo, o no hay el producto que tú compras, sino también que hay muchas personas que se están quedando sin empleo. Gloria al Señor. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos para poder poner en práctica y declarar una palabra con autoridad. Entonces hay mucha gente deprimida porque se queda sin empleo. Pero cuando tú vas a las escrituras hay palabras para todo. Y el salmista dice, en mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que ir a las escrituras. Y en todo el contexto, me gustó mucho que el otro día nuestro hermano Gaby decía que si tú no escuchas a Dios, entonces léelo. Entonces cuando no escuchamos a Dios, déjame ver qué me está diciendo Dios ahora, pero déjame leerlo. Gloria al Señor. Y algo que dice la palabra predicar es que hace patente. El hermano Joel predicaba el domingo y decía sobre el pasaje del libro de los Hechos, aleluya, que habían unos cuantos que estaban imitando lo que Pablo y los apóstoles hacían. Entonces, en toda la semana el Señor me decía, mira, hay algo que se trata de la identidad de la gente, predicó nuestro hermano Joel, pero hay algo es que Dios no puede certificar ni patentar lo que Él no ha dicho. Gloria al Señor. Entonces, Dios nos habla a nuestras vidas a través de su palabra. Tenemos cada día y continuamente que miren, cuando usted escuche algo extraño o algo raro, no le diga amén a eso, porque a veces la gente está declarando cosas sobre su vida y sobre su casa y no sabe lo que significa.
Gloria al Señor. Escudriñe y esté siempre atento a lo que Dios le quiere enseñar. Porque el mismo Espíritu te da testimonio y tú te quedas como, espérate. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que cada vez que predicamos, predicar la palabra. No es predicar otra cosa. Es predicar la palabra, y cuando tú predicas su palabra, Él va a dejar en evidencia que Él ha hablado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que yo quiero que usted se vaya con esta pequeña exhortación sobre predicar a Cristo. En los últimos tiempos tenemos más que predicar a Cristo y su venida. Amén. No predicamos a Cristo porque vino el COVID y el mundo se está acabando, no, sino porque Cristo viene. Amén. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Y le pedimos al Señor que nos transforme y nos edifique cada día más. Amén. Gloria al Señor y que Dios le bendiga.